Porque Dios tiene más para ti de lo que anhelas. Visión Internacional presenta una palabra que llenará tu vida de su presencia. Dios es un Dios más grande que todo. Diga conmigo, Dios es más grande que todo. Hoy yo te voy a pedir que no te vayas a dejar sacar de la palabra. Porque mira, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios nos levanta, que la palabra de Dios nos transforma, que la palabra de Dios nos renueva, que la palabra de Dios nos enseña, que la palabra de Dios penetra hasta lo profundo, que es como una espada que entra y discierne las intenciones y quebranta lo que no esté bien, porque Dios quiere establecer su reino en nosotros. Mira que cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar el Padre Nuestro, Él nos estaba dando unos tips para orar. Y entre esos tips dice que tu reino venga, ¿cierto? Que tu reino ¿qué? Venga. Entonces cuando la palabra de Dios viene, está viniendo el reino de Dios a nuestros corazones. Entonces, aquellas cosas que uno tiene en el corazón o que vienen a la mente, que se oponen a la palabra o a experimentar bien el reino de Dios en una vida, empieza a fastidiarse cuando viene el reino de Dios. Y es normal. Es normal. Pero entonces uno tiene que ser valiente. Mira al que está a tu lado, valiente pues. Valiente. ¿Por qué? Porque hay momentos donde Dios te va a sentar sobre las rodillas, te va a mirar a los ojos y te va a decir: hijo, necesito que corrijas esto. Hijo, necesito que hagas esto. Hijo, necesito que en esto te quedes callado. Hijo, necesito que en esto te quedes quieto. ¿Cuántos son así con sus hijos? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos le han dicho una vez? De pronto no se lo has dicho así, de esa manera tan amorosa a tu hijo, ¿no? De pronto le dices: quédese quieto. Vea, no se monte allá, bájese de ese techo, ¿qué hace por allá en esa antena? Pero Dios es un padre. Mira el que está a tu lado, Dios es tu padre que te ama. Mire, usted tiene que estar seguro de una cosa: que Dios lo ama. Que Dios lo ama. ¿Cuántos están seguros que el Señor los ama? Cuando uno está seguro que el Señor lo ama, entonces uno sabe que todo lo que el Señor le diga es porque Él lo ama. Que todo lo que el Señor le pida es porque Él lo ama. Que todo lo que el Señor a uno lo regañe es porque el Señor nos ama. Uno tiene que estar convencido que el Señor lo ama. Mira al que está a tu lado, yo estoy convencido que el Señor me ama a mí. Entonces ahora con esa base vamos a ver un tema hoy que se llama Dios es más grande que todo. En el libro de Nehemías capítulo 9 encontramos a un Nehemías. Nehemías era un profeta de Dios, estuvo cautivo en Babilonia, estaba al servicio del rey, era el copero del rey. O sea, Nehemías tenía que probar las cosas antes de que el rey las tomara o las comiera, para ver si estaban envenenadas. Entonces, si Nehemías se la comía y se moría, ya el rey no comía. Ese era el trabajo de él. Ese era el trabajo de él. ¿Cuántos quieren ese trabajo? ¿Cuántos quieren que oremos por un trabajo así? Pero dice que Nehemías en ese tiempo se da cuenta que Jerusalén estaba en ruinas. Su ciudad, su pueblo, el pueblo de Dios. Que la ciudad estaba quemada, que todo estaba vuelto en ruinas, que no había templo, que los muros habían sido derribados. Entonces dice todo el libro de Nehemías desde el capítulo 1, dice que Nehemías oró, clamó, ayunó, tenía mucho dolor, y dice que él se levantó para ir a levantar el templo del Señor, esa ciudad, y recibió el permiso para ir y fue. El pueblo que estaba allí estaba oprimido, el pueblo estaba sin fuerzas, el pueblo estaba en grandes dificultades,
Pero por la gracia de Dios, Dios usó a Nehemías para que todo el pueblo con él se uniera y levantaran los muros, que era lo que protegía la ciudad, y lo lograron hacer en 52 días en medio de mucha oposición del enemigo. Dice que día y noche trabajaban, que con una mano pegaban adobe y con la otra tenían la espada para defenderse de los enemigos. Y Nehemías estaba junto con Esdras, y dice la Biblia que Nehemías tuvo en su corazón ese anhelo de restaurar las cosas, para que hubiese adoración, para que el pueblo volviera a tener palabra. El templo estaba caído. Entonces Nehemías dice hay que restaurar la adoración, hay que levantar las ofrendas para que se pueda manifestar de nuevo Dios entre el pueblo. Habían muchas cosas que no estaban bien. El templo estaba en ruinas, es decir, la relación del pueblo con Dios estaba mal. No había adoración, estaban distantes, estaban fríos. No había vida de templo, de iglesia. No había adoración, altar, ofrenda, no había palabra. Y cuando eso está en ruinas, eso es ruina espiritual en las vidas. Y la ruina espiritual trae ruina física. Diga conmigo, la ruina espiritual trae ruina física. A veces nosotros pensamos que nuestra relación con Dios es una parte de nuestra vida y que las otras partes están como por acá. Pero la ruina espiritual trae tanta ruina física. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que así como sucede en lo espiritual, va a suceder en lo físico. Por eso cuando Dios nos crea a nosotros, la Biblia dice que Dios nos dio un cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, quien viene a habitar en nosotros es el Espíritu Santo y viene a habitar en nuestro cuerpo. Dios nos dio un cuerpo, un espíritu, un alma. Nuestra alma es donde está la voluntad, los sentimientos, los pensamientos, esas emociones. Pero nuestro espíritu es lo que Dios nos dio para relacionarnos con Él. Mira al que está a tu lado. Tú te relacionas con Dios a través de tu espíritu. Y si no hay relación con Él, entonces tu espíritu está en ruinas. Entonces lo principal estaba mal en Jerusalén, estaba mal. Ellos empiezan a restaurar lo principal. Di conmigo, debo ir a la raíz de las cosas. Ellos fueron a la raíz. O sea, podemos nosotros generar soluciones temporales, pero si la raíz, si la fuente está mal, el problema va a continuar. La situación volverá a aparecer. La situación podrá empeorar de nuevo. Entonces hay que ir a la fuente, hay que ir a la raíz. Y eso sucede en todas las cosas. Hay momentos difíciles. ¿Cuántos saben que hay momentos difíciles? Pero hay situaciones permanentes. Hay cosas que pasan una vez, pero hay otras que pasan continuamente. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es la raíz de esto? Y debemos ocuparnos en dar una solución a eso. Porque uno puede solucionar, pero si no va a la raíz, si como somos hijos de Dios, debemos cuidar lo espiritual. Diga conmigo, como hijo de Dios, tengo la responsabilidad de cuidar lo espiritual. Ese es el fundamento de todo. No de una parte de tu vida, de todo en tu vida. Nehemías y Esdras entendieron esto. Ese es el fundamento. Podían ellos edificar las casas, que la gente se metiera a las casas para vivir en ellas, pero ellos se esforzaron de una manera muy grande y levantaron los muros de protección contra el enemigo. Diga conmigo, debo levantar muros de protección. Como hay un mundo espiritual, la Biblia dice que el enemigo es Satanás, es nuestro enemigo. Entonces Dios nos ha dejado unos recursos espirituales para que levantemos esos muros de protección contra que viene el enemigo contra nosotros y nuestras familias. Ellos se esforzaron
muchísimo. Con una mano trabajaban, con la otra tenían la espada y levantaron muros de protección. Día y noche le dieron a eso sin dormir, sin descansar. Y dice que todos, hombres, mujeres, niños, todo el mundo estaba metido en el cuento. Y empezaron a restaurar. Y luego restauraron la adoración en el templo. Ellos se aseguraron que la relación con Dios no estuviera más en ruinas. Mira al que está a tu lado, tú debes asegurarte que no hayan ruinas en tu relación con Dios. Nehemías 9, versículo 1. En el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Es decir, tenían una actitud de búsqueda intensa, consciente, donde reemplazaron ese alimento físico por la oración, por la adoración, por el estudio de la palabra. El pueblo estaba mal, pero lo más bonito fue que ellos decidieron salir de esa condición. Dios es más grande que todo, eso es verdad. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Que Dios es más grande que todo. Pero hay decisiones que nosotros tomamos que nos llevan a restaurar, que nos llevan a corregir, a salir de una determinada condición. Ellos aquí, en este pasaje, decidieron restaurar de raíz todo, la fuente de todo. Con Dios es así. Dios es un Dios que trabaja dentro de nuestro corazón para que lo de afuera sea mejor. Y como hijos de Dios, primero tenemos que evaluar cómo está nuestra relación con Dios. La palabra, ¿cómo está eso? La obediencia a la palabra, ¿cómo estamos en eso? ¿Cómo está nuestra relación con Él en la iglesia? Nuestra fidelidad en el altar. Si vamos a la fuente y la fuente está bien, las demás aguas que empiecen a correr van a fluir en bendición. ¿Cuántos saben que si la fuente de agua es pura, el agua que baje es pura? Así es Dios. Si corregimos desde la fuente, lo demás va a empezar a fluir en bendición. Entonces, esta es una palabra que hoy le va a dar al pueblo de Dios como la determinación. Bueno, listo. Yo quiero la manifestación del poder de Dios. ¿Cuántos queremos esa manifestación? Todos queremos eso y la necesitamos y no podemos vivir sin ella. Pero entonces tenemos que ponernos serios. Mira el que está a tu lado, ponte serio con Dios. ¿Listo? Versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, subraya en su Biblia, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Qué hicieron? Confesaron. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Dios, a la Biblia, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Ellos decidieron acercarse a Dios con reverencia, a Dios y a su palabra. Estuvieron de pie, dice la Biblia, leyendo la palabra de Dios 6 horas. De pie, leyendo la Biblia 6 horas. Y luego otras 6 horas confesando pecados y adorando a Dios. Entonces ellos tenían claridad que no podemos pretender la gloria de Dios si no nos arrepentimos primero y le pedimos perdón, si no buscamos con intensidad a nuestro Señor. Verso 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani. Ahí tienen unos nombres para sus hijos. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. ¿Qué hicieron? Clamaron en voz alta, sin pena. Más bien es una evidencia de necesidad, de hambre de Dios, de tengo fe, de Dios nos puede perdonar, Dios nos puede levantar, Dios nos puede restaurar. Yo tengo que arreglar mis asuntos con Dios, porque Él es el único que a mí me puede levantar a una vida de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ellos clamaron y dijeron los levitas, verso 5, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebaías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo.
glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Miren lo que dijeron ellos. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra, todo lo que está en ella, los mares, todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. El único que puede darle vida, vivificar algo, es Dios. ¿Qué necesitas que Dios vivifique hoy? ¿O a quién? ¿O a ti? ¿O a quién de los tuyos? Dios es más grande que todo lo que está en ruinas. ¿Cuántos creen eso? Dios es más grande que todo aquello que esté trayendo muerte. A veces en nuestra vida, en la familia, en la empresa, hay ruinas, o empiezan a suceder cosas que como que me dan un indicio que está viniendo como destrucción en las relaciones, en las finanzas, y necesitamos entender que hay una raíz y que con paciencia debemos empezar a darle lugar a la restauración de Dios, así como hizo este pueblo, conscientes de que Dios era la fuente de todo, de que la adoración a Dios era la raíz de todo. Ellos se pusieron serios con Dios. Ellos estaban en una situación deprimente, pero no se quedaron ahí. Que eso es lo que hacemos muchas veces. Esto es lo que me ha tocado, así es que yo voy a vivir, así es que ha vivido mi familia siempre. No, ellos dijeron, volvamos a la adoración a Dios. Se acercaron a Él, a su palabra, confesaron sus pecados, adoraron. Versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Dios cogió a Abraham y lo transformó en Abraham. Dios es el único que puede transformar un Abraham en Abraham para grandes propósitos. Dios puede transformar esa condición de Abraham, que era un hombre lleno de temores, de incredulidades, de baja autoestima, de argumentos, y convertirlo en un Abraham que fue un hombre de mucha fe. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Dios es el único. Que seamos conscientes de nuestras debilidades, pero que al estar aferrados a Dios podamos vivir cada día bajo su bendición. ¿Cuántos? No nos está diciendo Dios que seamos perfectos, sino que nos aferremos a Él, porque Él es el único que nos puede vivificar. Él es el único que puede transformar. Dios es más grande que todo Abraham, pero hubo algo que tenía Abraham, y fue que para poder ser transformado, Dios vio en él un corazón fiel. Verso 8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Dios hace pacto con el fiel. Es decir, ¿qué es que Dios hace pacto con el fiel? Que Dios nos toma y nos da mandatos. Es decir, nos dice cómo vivir. ¿Por qué? Porque Él tiene propósitos. Pero también se compromete con nosotros de una manera seria y responsable con nosotros. Dios le dice al fiel: yo estaré contigo, yo te daré la victoria contra tus enemigos, yo te cumpliré y yo te entraré en un territorio de bendición. Eso es que Dios hace pacto con el fiel. Aquí estaba todo el pueblo adorando. Habían leído la palabra por 6 horas. Estaban reconociendo todo lo que Dios había hecho por ellos. Y siguen diciendo en el versículo 9: miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. O sea, Dios es más grande que toda aflicción. Él mira, Él oye, Él ve tu clamor. Él hace señales, Él hace maravillas, porque Él te ama. ¿Cuántos creen eso? Versículo 10: e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías, mira tan lindo esto,
que habían procedido con soberbia contra ellos. Dios vio que los egipcios habían procedido con soberbia contra sus hijos. Y Dios hizo señales y maravillas allá a favor de ellos. Te hiciste nombre grande como en este día. Escucha, mi iglesia, el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto con mano fuerte, con brazo poderoso, es el Dios que hará señales y maravillas para ti. Tú tienes que luchar por un corazón fiel. Tú tienes que luchar por un corazón fiel, porque Dios hace pacto con el fiel. Y tú puedes estar seguro que el cielo y la tierra pasarán, pero la presencia, la palabra de Dios permanece para siempre. Él es Dios y Él es más grande que todo. Si tú clamas, Él te va a responder. Si tú le buscas, lo vas a hallar. La Biblia dice: toca y yo te abro, buscadme y viviréis, dice el Señor. Escucha ese versículo: buscadme y viviréis. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Confía en Él. Camina con el Señor obedeciendo su palabra, y tú vas a ver milagros, vas a ver señales, vas a ver grandes hazañas, y no habrá nada que impida que Dios te dé la victoria. Pero lucha por ese corazón fiel. Hazlo y Dios te va a responder. Dice el verso 11: dividiste el mar delante de ellos, pasaron por medio de él en seco. Mira qué maravilla. ¿Cuánto les gustaría haber presenciado eso? Pues a ver, el momento exacto de que se abre el mar, muy bueno, pero usted corriendo como un loco porque vienen los egipcios detrás de usted, no creo. Pero eso es una señal muy grande. Mira, dividiste el mar, ellos pasaron por medio del mar en seco. A sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Dios es más grande que todo enemigo, que todo mar que aparezca frente a ti para cerrarte el camino. Él es más grande que todo ejército, y ese Dios grande te va a guiar de la manera que menos esperas, de la manera más sorprendente. Columna de nube de día. ¿Quién se iba a imaginar algo así? Ellos que iban a creer al salir de Egipto que Dios iba a hacer algo así. Más de 1 millón de gentes, una nube sobre ellos que los guiaba de día, pero de noche era una columna de fuego que iba adelante como una gran linterna. De noche, para que ellos pudieran caminar. Cosas que se le ocurren solo a Dios y que por eso son poderosas. Mira al que está a tu lado: esas son las cosas que Dios tiene para ti. Uno se queda sorprendido porque la mente de uno no alcanza a imaginar qué Dios puede hacer. Uno a veces se turba. Uno dice: bueno, y aquí uno es así. Bueno, ¿y aquí qué voy a hacer? ¿Y aquí qué vamos a hacer? ¿Y aquí cómo vamos a hacer? Pero hay momentos donde usted no sabe qué hacer, ni cómo hacer, ni con qué hacerlo, ni con quiénes hacerlo. Aparece Dios con una nube para guiarte, una columna en las noches, y tú seguirás caminando y nada te va a detener y nada va a impedir que tú sigas ir avanzando hacia la bendición. Dios estará contigo, Dios te dará la victoria. Así que como menos lo esperas, Dios aparecerá y te dará su guía, te dará su dirección, te va a bendecir. Él es más grande que todo, más grande. Él no te va a fallar. A veces no sabes cómo Dios se va a manifestar, pero si tú confías en Él, Él no te va a fallar. Por eso el Señor dice: confía en mí. Pero uno quiere confiar si le dicen todo. Mire, confía en mí, que de todas maneras tal día yo le voy a mandar esto, tal día yo voy a hacer esto, yo voy a tocar esto. Y queremos que Dios nos diga todo para poder confiar en Él. Pero tenemos que, con el Señor, tenemos que confiar a ojo cerrado y decir: Señor, yo confío en ti. Y eso a Dios le agrada.
Porque tú le estás diciendo, yo creo que tú eres más grande que todo. Yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que tú me amas y que tú no me vas a fallar. Columna de día, fuego de noche, nada te va a faltar, nada va a hacer que tú perezcas ni por el desierto. Ese desierto que estás pasando, ahí no te vas a morir. Ahí no te vas a morir. Tú pensaste, no, aquí me morí. Ahora sí, llegó el día de mi muerte. Y empiezas a cantar, ¿cuándo llegará el día de mi muerte? Además que yo no puedo cantar. Yo le he dicho al Señor, Señor, ¿yo por qué no canto? Pero bueno, eso es otro tema. Nada te va a faltar. En ese desierto no te vas a morir. Por los enemigos tampoco. Mira al que está a tu lado, porque tú caminas con Dios y Él te ama y Él no te va a fallar. Amada iglesia, Él enviará su provisión. ¿Cuántos creen eso? Pero recuerda esto: hay unas leyes. ¿Hay unas qué? Leyes que deben gobernar nuestra relación con Dios para que toda esta maravilla suceda. Versículo 13. Sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos. ¿A cuánto Dios les habla por su palabra? Les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Tú debes decidir ser serio con Dios, volverte más responsable, más respetuoso, más reverente ante la palabra de Dios y obedecerla. ¿Por qué? Porque son juicios rectos, porque son leyes verdaderas, porque son estatutos y mandamientos buenos. Entonces hay órdenes por cumplir, los hijos de Dios. El día de reposo fue algo que Dios estableció para que el pueblo lo buscara, queriendo decir que debíamos siempre estar conectados con Él. Dios es más grande que todo, tú tienes que estar conectado con el Señor. Verso 15, le diste pan del cielo en su hambre, en su sed les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por lo cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Dice la Biblia que en el hambre Dios nos da pan, que en la sed Dios nos saca agua, así sea de una roca, y que Él levanta su mano y jura que te bendecirá y que te entrará a esa tierra. Pero hay leyes. ¿Hay qué? Leyes. Dios permanece fiel a su palabra. Si algo falla, no fue Él. Escúchame esto: si los cielos se te cierran, no fue por Él. Si hay hambre, escasez y pobreza en tu casa, no es su culpa. Dios es bueno, es fiel, es justo, es verdadero, siempre, siempre, siempre. Somos nosotros. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Por tres cosas que dice el siguiente versículo: por la soberbia, por no oír, por endurecer y no querer. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz, no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Se prefiere muchas veces volver a la servidumbre del pecado que obedecer a Dios con fe. Y es que obedecer demanda a veces sacrificio, demanda mucho valor
y demanda mucho esfuerzo obedecer al Señor. Ellos querían volver a servidumbre antes que seguir obedeciendo, que escuchar, que querer hacer las cosas a la manera de Dios. Si tú quieres que el Dios más grande que todo se manifieste, vas a tener que dejar 3 cosas: soberbia, no querer oír y endurecer. Debes bajar la cabeza, oír a Dios, obedecer a la primera, porque Dios, que es piadoso, clemente, que perdona, que es tardo para la ira, es grande en misericordia, que su bondad es tan grande que a pesar de la soberbia, de no querer oír, de endurecer el corazón para no obedecer, no nos abandona. Él pudo, todo este pueblo estaba reconociendo la maldad, pero también estaban reconociendo la bondad de Dios. Y dicen, verso 18, cuando hicieron para sí el becerro de fundición. Acuérdate que la Biblia dice que cogieron todo el oro que habían traído de Egipto y lo fundieron en un becerro y empezaron a adorar el becerro. Cuando hicieron para sí becerro, dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Y cometieron grandes abominaciones. Tú con todo, le dicen a Dios, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. O sea, a pesar de todo, Dios no nos ha abandonado. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca, el pan que venía del cielo. Llovía pan del cielo, maná, para que ellos pudieran comer en el desierto. Y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. O sea, Dios siempre envía su Espíritu Santo para enseñarnos su palabra, porque para nosotros los hijos de Dios, la obediencia a la palabra es la fuente de nuestra bendición, es la raíz de todo. Y si esa fuente está bien, todo el árbol va a estar bien. Pero ellos, dice la Biblia, que fueron soberbios. Escúchame, soberbio no solo es el que dice: no me invite por allá que yo nunca voy a ir. A mí no me diga que vaya por allá. ¿Cuál Biblia ni qué Biblia? No. A veces cuando Dios nos habla, somos soberbios, endurecemos, no queremos oír. Y a pesar de eso, Dios nunca los abandonó, porque Dios tenía amor para ellos, aunque ellos no le daban a Dios adoración. Dios tiene amor para ti. Dios tiene amor para mí, aunque a veces levantemos becerros y no le demos la adoración a Él. Él tiene amor para ti. El oro que ellos le dedicaron a ese becerro era el oro que Dios les permitió sacar de Egipto, porque Dios dijo: los saco de Egipto para que me adoren. Ellos iban a llegar al monte Sinaí y tenían que adorar a Dios. Ahí era donde ellos tenían que presentarle a Dios el oro, pero no se lo presentaron a Dios, sino que se lo gastaron en otras cosas, el becerro. Ellos fueron soberbios por eso. Aún así, verso 21, los sustentaste. ¿Qué dice la Biblia? Aún así, aún así. Mira al que está a tu lado y dile: aún así, Dios te sustenta. Aún así, Dios te da. Mira al que está a tu lado, dile: aún así, Dios te protege. Aún así, Dios no te abandona. Qué grande es su bondad. 40 años de ninguna cosa tuvieron necesidad. No tuvieron necesidad de nada. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Tanto caminar en el sol,
sin buena agua, sin vehículos, y sus pies no se hincharon. ¿Quién hizo eso posible? Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. El Señor los llevó. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a sus pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Dios les entregó los enemigos. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas. Dios los lleva, les entrega a los enemigos, hace que les entreguen casas llenas de todo bien, cisternas hechas. No tenían que ponerse a cavar, ya estaban hechas las cisternas. Hizo que les entregasen viñas, olivares, muchos árboles frutales, y ellos comieron, se saciaron, se deleitaron en tu gran bondad. ¿Cuánta bondad tiene Dios? Dios es más grande que nuestros desaires. Él no deja de ser bueno porque nosotros seamos irrespetuosos con Él. Nosotros sí. Cuando alguien nos irrespeta o nos hace un desaire, nosotros cortamos toda relación con esa persona. Y tenemos la tendencia humana a guardar rencores, enojos. Y por eso tenemos que pedir perdón, perdonar, refugiarnos. Pero Dios no. Dios es más grande que todo desaire que le podamos hacer. Él no nos abandona por eso. Y ahí es donde muchas personas se confunden. Todo está bien, mira, pues yo sé que esto que me ha pedido Dios no lo he hecho, pero de todas maneras yo estoy bien. Mira, estoy vivo, estoy bien, me está yendo bien, los hijos bien, la empresa bien, todo bien. Es que Él no deja de ser bueno. Él es bueno para siempre. Él no te va a fallar. Él no te va a incumplir. Lo que Él te prometió te lo va a cumplir. A Él no se le van las luces. No se hace el loco para abandonarnos. Su bondad es muy grande. Amada iglesia, no nos tiremos flores a nosotros mismos. Ni pensemos que lo que tenemos es porque somos unos tesos. Ha sido porque a pesar de nosotros mismos, ha sido porque a pesar de nuestras acciones, Dios no nos ha abandonado jamás. Y jamás ante un desaire nos retiró su bondad. Jamás. Dios no te ha retirado su bondad. Aunque tu relación con Él esté en ruinas y sea frágil, Él no te ha abandonado. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. ¿Sabe qué hizo el pueblo? El pueblo dijo: ay, qué palabra de Dios, ni que nada, qué Biblia, ni que nada. Yo no puedo con eso. Yo no quiero vivir así, eso es muy complicado. No hay que estamos en este mundo. Dios sabe que eso para mí es muy difícil. Dios sabe que eso para mí es muy complicado. Él me entiende. Yo no voy a ir por allá donde enseñan la Biblia. Yo no voy a ir para que me convierta a Dios, porque eso es lo que hacemos, predicar la palabra para que nos convirtamos a Dios. Yo no voy por allá. Así estaba el pueblo. Mejor yo sigo así. Echaron la ley sobre sus espaldas, no la cumple. Mataron a los profetas, los tienen en poco. Cuando, escúchame, la idea de Dios es establecer su iglesia y poner sus siervos a enseñar la palabra. La idea de Dios era darle vida a la gente, vida al pueblo,
mantener con vida, tu familia. Eso es la iglesia, esa es la palabra, esos somos los siervos de Dios. Si algo a ti te va a sacar de toda ruina, no digas más, yo no voy por allá. No, es que no es por allá, es la palabra, es la presencia de Dios. Porque si algo a ti te saca de la ruina, si algo va a despejar los aires de tu empresa, si algo va a traer restauración, vida a las ruinas, si algo saca el diablo y la destrucción que el diablo trae, es la obediencia a la que por la palabra te enseñamos en la iglesia. Así que no es cualquier cosa su palabra, para que tengas vida y vida en abundancia. El pueblo reconoce aquí que ellos habían sido soberbios, duros, que no habían querido oír a Dios, y que por esas tres cosas Dios los entregó. Verso 27, los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Tú desde los cielos los oíste. Según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. A Dios, a pesar de todo, cuando clamamos nos oye y nos envía ayuda. Verso 28, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvieron y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Así somos, así somos. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciera en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años. Les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, príncipes, sacerdotes, profetas, padres, a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. No se culpa a Dios de nada, iglesia. Se evalúa la raíz de todo, el fundamento. Cuando el fundamento está bien, entonces Dios empieza a enseñarnos, a mostrarnos cómo ir arreglando, cómo ir corrigiendo, cómo hacer las cosas a su manera. Y al hacerlas a su manera, todo empieza a vivificarse. Por eso el pueblo estaba reconociendo que la raíz estaba mal. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos, a tus testimonios con que los amonestabas. Ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa, fértil, que entregaste delante de ellos, no te sirvieron.